Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Mi vida, hace un par de años, era bastante normal. Si es que se puede llamar normal a ser una creadora de contenido. Trabajo en OnlyFans, subo fotos y videos y lo combino con mis otras redes sociales. La verdad, me va bien, no me quejo. El trabajo es cansado, sí, pero me da para vivir y hasta para darme mis gustos. Y en este mundo, como en todos, haces amigos. Mi mejor amiga, mi colega, es Daniela. Daniela es de esas personas que te alegran el día, con una sonrisa que te ilumina la vida. Ella y yo, a pesar de ser competencia, nos hicimos amigas. Nos apoyábamos, nos dábamos consejos, nos reíamos de los comentarios de la gente. Éramos como hermanas. Un día, Daniela me llamó, emocionada. Amiga, no vas a creer lo que me pasó. Me contó que una compañía de marketing, una compañía muy grande, la había contactado. Le habían ofrecido una oportunidad única en la vida. Querían que se uniera a una casa de creadores en Austin, Texas. Yo, que no sabía nada de eso, le pregunté de qué se trataba. Y ella, con la voz temblando de emoción, me lo explicó. Las casas de creadores son mansiones donde se reúnen los creadores de contenido más populares para colaborar. Es una oportunidad para crecer, para hacer contactos, para ganar más dinero. Era el sueño de cualquier creadora. Nos pagarán para vivir ahí. Nos darán equipo de última generación y nos harán publicidad, me dijo con la voz temblando de emoción. Y lo mejor de todo, me pidieron que yo eligiera a una amiga para que me acompañara, y te elegí a ti. El corazón se me paró. Texas, una casa de creadores, una oportunidad para crecer. Era el sueño que yo no sabía que tenía. Le pregunté si era seguro, si no era una trampa. Ella me mostró el correo, el logo de la compañía, los contratos. Todo parecía legal. Todo parecía real. Acepté. Acepté porque confiaba en ella y porque la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Nos preparamos para el viaje. Nos compramos ropa nueva, nos hicimos las uñas, nos arreglamos el cabello. Estábamos tan ilusionadas, tan emocionadas. El día del viaje, nos fuimos al aeropuerto. Llegamos a Austin y nos quedamos en un hotel. Un hombre nos llamó y nos dijo que una camioneta nos recogería en la mañana, en el lobby del hotel. La mañana siguiente, nos sentamos en el lobby con las maletas listas. Una camioneta negra, sin ningún logo, se detuvo en la entrada. Un hombre con cara de pocos amigos se bajó y nos dijo que ustedes son las de la casa de creadores, ¿verdad? Nos subimos y el hombre, sin decir una palabra, arrancó. El silencio del viaje, el hecho de que el hombre no nos miraba, la ausencia de un logo en la camioneta, todo me hizo sentir un escalofrío, pero lo ignoré. El nerviosismo, me dije, me hace ver cosas que no son. El viaje fue largo. Nos metimos en un camino de terracería que parecía no tener fin. La señal de mi celular desapareció por completo. Me sentí incómoda, pero Daniela, que estaba tan emocionada, me sonrió y me dijo: «Ay, amiga, relájate. Es el campo. Es normal». Y yo, que la quería tanto, le hice caso. Llegamos a una mansión grande, blanca, con un porche enorme y un jardín que parecía no tener fin. Nos bajamos de la camioneta y el hombre, sin decir nada, nos abrió la puerta de la casa. Entramos y me di cuenta de algo. La casa estaba vacía. No había nadie. No había equipo de filmación, no había cámaras, no había luces, no había nada. Solo un par de hombres que nos miraban con una sonrisa que no me gustó. Y en ese instante, en el silencio de la casa, me di cuenta de que la trampa había empezado.
Mi cuerpo se puso tenso. No había cámaras, no había luces, no había nada que indicara que aquello era una casa de creadores. Solo el silencio de la mansión y dos hombres con miradas frías. Uno de ellos, el que nos recibió, se acercó a nosotras con una tableta en la mano. Su voz era tranquila, pero su tono era una orden. Necesito que me entreguen sus celulares y firmen estos documentos. Es el contrato de exclusividad. Mi amiga, que siempre ha sido muy obediente, se dispuso a sacar su celular. Yo la detuve. «Espera, Daniela. ¿No podemos leer el contrato antes?» El hombre se rió, una risa seca, sin alegría. «No se preocupen, señoritas. Son solo formalidades». Pero yo ya no me creía sus palabras. El miedo, un miedo que no me dejaba respirar, se apoderó de mí. Vi a Daniela. Su cara, que antes estaba llena de emoción, ahora estaba pálida. Ella también lo había notado. Lo había notado en la mirada vacía de los hombres, en el silencio de la casa, en el contrato que no querían que leyéramos. «Queremos ver a los otros creadores», dije, tratando de sonar valiente. «Dijeron que ya había gente aquí. ¿Dónde están?» El hombre que no había hablado se acercó a nosotras. Era un tipo grandote, con los brazos llenos de tatuajes. Su presencia era amenazadora. «No hay nadie. Todavía no es el momento», me dijo con una voz que me hizo temblar. «Ustedes son las primeras». Fue en ese momento que todo me cuadró. No era una casa de creadores. Era una trampa para nosotras. Me di cuenta de que éramos mercancía, no socias. El miedo, el pánico se apoderó de mí. Miré a Daniela y vi el mismo terror en sus ojos. «Nosotras no queremos firmar», le dije al hombre con la voz temblando. «Queremos irnos, llámenos un taxi». El hombre grandote se rió de nuevo. «No se pueden ir, señoritas. El trato ya está hecho». Y con una velocidad que no era humana, agarró a Daniela del brazo. Mi amiga gritó, un grito de terror, un grito que me rompió el alma. El pánico se apoderó de mí. Mi mente, mi cuerpo reaccionaron por sí solos. Vi un extintor en la pared, uno de esos rojos. Sin pensarlo 2 veces, lo agarré y con todas mis fuerzas golpeé al hombre en la cabeza. Él, que no se lo esperaba, se cayó al suelo, soltando a mi amiga. «¡Corre!», le grité a Daniela. «¡Corre!». Pero Daniela estaba paralizada. El terror, el miedo, la habían congelado. Vi al hombre grandote que se estaba levantando, con la mano en la cabeza. No tenía tiempo. Corrí hacia una ventana del 2º piso. La abrí de golpe y con un grito de guerra la rompí. Los vidrios cayeron al suelo con un ruido que me hizo saltar. Sin pensarlo 2 veces me aventé. Me aventé a un arbusto que amortiguó la caída. Me levanté, con los vidillos en mis manos, en mis pies, y corrí. Corrí por el jardín, hacia el bosque. Y mientras corría, escuché los gritos de mi amiga. Los gritos desesperados, los gritos de terror, los gritos que me decían que me fuera, que me salvara. Pero yo ya no podía hacer nada. Solo podía correr para salvar mi vida. Y el eco de los gritos de mi amiga, el eco de su terror, se me quedó grabado en la mente. El eco de los gritos de una amiga que nunca más volvería a ver. Corrí con el corazón en la garganta y las lágrimas en los ojos, con el eco de los gritos de Daniela en mi mente. Las ramas de los árboles me golpeaban en la cara y los vidrios de la ventana se me metían en las manos y en los pies. No sentía el dolor, solo sentía el miedo, el pánico. Corrí hasta que las piernas no me dieron más, hasta que el aliento se me fue de los pulmones. Caí al suelo, en medio del bosque con la cara en la tierra y me quedé ahí, temblando. Estuve ahí por horas. El sol que se alzaba en el cielo me dio esperanza. Me levanté y empecé a caminar sin saber a dónde ir, sin saber qué dirección tomar. Pero no importaba. No importaba por dónde caminara. Los árboles, las rocas, el camino de tierra. Todo se repetía en un bucle sin fin. Era como si el bosque, el mismo bosque, me estuviera atrapando. No me quisiera dejar salir.
Cuando ya no tenía fuerzas, cuando estaba a punto de rendirme, escuché un ruido de motor. Corrí hacia él con las últimas fuerzas que me quedaban. Era un camión de carga, uno de esos que viajan de madrugada. El chofer, un hombre grande y con cara de asustado, se detuvo. Yo, con la voz quebrada por el cansancio y el miedo, le conté lo que había pasado. Él no me creyó, pero vio el terror en mis ojos y me dejó subir. Me sentó en el asiento del copiloto y me dio un vaso de agua. Yo, que no podía dejar de temblar, me quedé callada. El hombre, que no me preguntaba nada, encendió la radio y la música, el sonido de las canciones, me hizo sentir que había regresado a la vida. Regresamos a la ciudad y cuando vi las luces de los edificios, sentí un alivio tan grande que me eché a llorar. El hombre, con una bondad que no era de este mundo, me dejó en un lugar concurrido y me dio dinero. Yo, que me sentía avergonzada, le dije que no. Tómalo, me dijo, tómalo como un regalo y nunca más regreses a ese lugar. Yo le di las gracias y me fui. Me fui con la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Llegué a casa y llamé a la policía. Les conté todo. Les di la dirección de la mansión, el nombre de la compañía, los detalles del auto. Ellos, que no me creyeron por completo, me dijeron que iban a investigar. Lo hicieron y me llamaron a la semana. La dirección es falso, me dijo el policía. La compañía no existe. La mansión que nos dijiste, no está ahí. Solo hay un terreno baldío. Mi corazón se me paró. La mansión, los hombres, Daniela, todo había desaparecido. Los hombres y mi amiga nunca fueron encontrados. El dolor, la culpa se apoderó de mí. Si yo no hubiera aceptado, si yo no la hubiera convencido de ir, Daniela estaría conmigo. Pero ya era tarde. El laberinto, la trampa, me había quitado a mi amiga. Desde esa noche mi vida no ha sido la misma. Vivo con el trauma, con la culpa, con el recuerdo de los gritos de Daniela. Dejé de hacer mi trabajo. Me metí en las redes sociales y empecé a contar mi historia. Empecé a usar mis redes, mi plataforma, para advertir a otras creadoras, para que no cayeran en la misma trampa que yo, para que se cuidaran y para buscar a mi amiga, que sé, en el fondo de mi corazón, que no voy a encontrar. Y a veces, en la noche, cuando me quedo sola, escucho los gritos de Daniela, el eco de su terror, y me pregunto si el laberinto, si esa mansión fantasma se la tragó. Y me pregunto si la historia, mi historia, la historia de un engaño, se quedará con nosotras para siempre. Mi nombre en el trabajo es Luna y mi trabajo es, crear contenido, fotos, videos, en OnlyFans, en mis otras redes. Mi negocio es la ilusión de la cercanía, de que estoy ahí contigo, de que me conoces, pero la verdad es que la cercanía es una ilusión. Mi trabajo se basa en la privacidad. No muestro mi cara completa, no digo dónde vivo, no doy detalles de mi vida. O eso creía. La verdad, a veces, para que los suscriptores sientan que soy real, que soy de carne y hueso, dejo escapar algunos detalles que parecen inofensivos. Una canción que me gusta, un cuadro en la pared, el nombre de mi gato. Pequeños detalles que creo que son insignificantes para crear una conexión. Y la conexión se crea. La gente se siente más cerca de ti, te sientes más humana y el engagement sube. En mi trabajo, como en todos, hay clientes y hay uno al que llamo el observador, que es recurrente. Siempre me deja comentarios, siempre me manda mensajes y al principio me parecían normales, pero de pronto sus comentarios se volvieron extraños. Me preguntaba por una canción que había puesto en un video, por el color de una pared en una foto, por la marca de un libro en mi escritorio. Y yo, que no recordaba haberle dicho nada de eso, me quedaba helada. El observador era diferente. No me pedía cosas sexuales, no me insultaba,
no me acosaba, solo me preguntaba cosas de mi pasado, cosas de mi vida que yo no recordaba haberle dicho. Me hablaba de un trauma de mi infancia, de una cicatriz en mi mano que solo yo sabía que venía de un incendio. Y yo, que había hablado de eso en un video, me sentía expuesta. Una noche estaba en mi departamento, a eso de las 2 de la mañana, cuando recibí un mensaje de él, un mensaje que me dejó helada. Sé que eres tú, sé de la casa. El mensaje era una referencia a un incendio que ocurrió en mi infancia, un trauma que nunca había compartido abiertamente. Solo había hecho alusiones muy sutiles, como un comentario sobre el miedo a las alarmas de humo o una foto de una cicatriz en mi mano que me había hecho en ese incendio. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía de la casa, del incendio, de la cicatriz? ¿Cómo pudo unir los puntos? Me sentí en peligro, me sentí vulnerable, me sentí como si mi vida privada, ya no me perteneciera. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era una videollamada de El Observador. El pánico, un pánico que no tenía nombre, me invadió. Pensé en no contestar, en apagar el teléfono, en huir. Pero una parte de mí, una parte estúpida y valiente, me obligó a contestar. Quería saber quién era, qué quería. La videollamada se conectó. En la pantalla no vi su rostro, solo vi una imagen estática, de un edificio quemado, exactamente igual al de mi casa de la infancia después del incendio. La imagen que me había perseguido en mis pesadillas, ahora estaba en mi teléfono, y el terror de saber que él la tenía, me paralizó. En la pantalla de mi celular, la imagen de mi casa quemada, la casa de mi infancia, me heló la sangre. Mi mente, que se negaba a procesar lo que veía, se quedó en blanco. El pánico, un pánico que no tenía nombre, me invadió por completo. El terror, un terror tan profundo que no me dejaba respirar, me hizo sentir que mi alma se iba a salir de mi cuerpo. La pantalla se volvió oscura y la imagen desapareció. Pero el silencio de la videollamada se rompió con un sonido de una voz. Pero no era una voz normal, era una voz robótica, un susurro que me taladró los oídos. La voz me susurró: estaba esperando que alguien me lo contara. Sé lo que pasó esa noche. El corazón se me detuvo. Esa voz robótica, era como la de un fantasma, pero no era un fantasma, era algo más, era algo que sabía de mi pasado, de mi trauma, de mi vida. Me quedé inmóvil con el celular en la mano, con la respiración entrecortada. La voz, el susurro robótico, continuó. Sé que corriste a la cocina para buscar a tu gato. Sé que el fuego se comió la puerta. Sé que tuviste que salir por la ventana. Sé que te cortaste las manos con los vidrios rotos. Sé que la cicatriz en tu mano derecha es del incendio. Sé que el collar de ámbar que te regaló tu abuela se quemó. El teléfono se me cayó de las manos. El collar de ámbar, la cicatriz en mi mano derecha, mi abuela, que había muerto hace años. Eran detalles que solo yo sabía. Detalles que nunca había compartido con nadie. Eran detalles que no estaban en mis videos, detalles que no podían ser reconstruidos. Eran detalles que solo alguien que estuvo ahí, que estuvo en el incendio, podría saber. La voz no me amenazaba, no me decía que me iba a hacer daño, solo narraba los detalles más aterradores del incendio, como si hubiera estado ahí. Mencionaba los objetos, los muebles, los momentos. Mencionaba el olor a humo, el calor de las llamas, el terror que sentí. Mencionaba cosas que solo yo podría saber, cosas que solo yo viví. Me quedé en mi cama, en el suelo, temblando. El teléfono que seguía en el piso tenía la pantalla encendida.
la voz robótica, la voz del observador se quedó en mi mente. No era un fantasma, no era un demonio, era un ser humano que se había obsesionado con mi vida, un ser humano que había pasado horas, días, semanas reconstruyendo mi vida a partir de pequeños detalles. El terror de saber que hay gente que puede unir puntos que tú creías que estaban separados, me invadió por completo. El miedo de saber que mi vida privada no me pertenecía, me paralizó. El observador, el acosador, el psicópata no era un fantasma, era un ser humano. Y el terror de saber que un ser humano te puede hacer más daño que un fantasma, me dejó en un estado de shock. Después de colgar la videollamada, me quedé en el suelo, temblando, con el teléfono en la mano. La voz robótica del observador, su conocimiento de mi pasado, la imagen de mi casa quemada, todo se me repetía en la cabeza. No era un fantasma, no era un monstruo. Era un hombre que había invertido su tiempo, su vida en reconstruir la mía. El miedo, ese miedo que me invadió, me hizo reaccionar. Me levanté con la respiración entrecortada y borré la aplicación de OnlyFans. Borré mis cuentas de las redes sociales, mis perfiles. Corté toda comunicación, todo contacto. Era como si estuviera borrando mi vida, mi existencia. Me mudé de departamento, me fui a una parte de la ciudad que no conocía. Le di la espalda a mi vida pasada, a mi nombre de Luna. Me fui y me convertí en un fantasma. Pero el miedo no se fue. El miedo de saber que hay gente que puede unir los puntos de tu vida que creíste que estaban separados, me persigue hasta el día de hoy. El observador, el acosador, el psicópata no me ha vuelto a contactar, pero sé que me está observando, sé que sabe dónde estoy, sé que sabe quién soy. A veces, en la noche, cuando me quedo sola, lo pienso. Pienso en la gente, en los que están en la red, en los que ven mis videos. Pienso en que el observador no es un caso único, que hay muchos como él. Que hay gente que se esconde detrás de la pantalla, que observa, que analiza, que reconstruye vidas. Y el terror de saber que la privacidad, que la seguridad no existen en el mundo digital, me invadió por completo. Me quedo en silencio en mi nuevo departamento, con la certeza de que mi vida ya no me pertenece. Ya no puedo subir una foto de mi perro sin pensar en que el observador la está analizando, en que está buscando detalles de mi vida. Ya no puedo poner una canción sin pensar en que él la está escuchando, que está buscando un recuerdo. Mi vida normal, mi vida de antes ha desaparecido. Me convertí en un fantasma, en una sombra, y el observador, el acosador, se ha convertido en mi sombra. Me sigue, me observa, me analiza, y me pregunto si algún día el miedo de saber que mi vida ya no es mía, se irá. Y me pregunto si algún día el observador de mi vida, me dejará en paz. Pero en el fondo, sé que no. Sé que la historia de un acoso, de un trauma, se queda contigo hasta el final de tus días.